Buenas noches, estimados doctores, estimados alumnos. Bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Esta es la semana 12 y vamos a hablar sobre órganos centrales. ¿Sí? De cara a nuestra clase, primer punto, las tareas, la T3. Hola, Merly, Walter, Santos, José Luis, Erika, un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí conmigo a esta hora, de manera puntual. Su T3, la verdad he tenido una semana y no termina mi semana, está bastante apretada. Así que estoy igual dentro del plazo de la fecha que está en anuncios, me parece que es el 16. Voy a tratar de... No logro escuchar, me dice Ronald. Erika, José Luis, Walter, Santos, Merly, ¿sí me escuchan? Ronald dice que no me escucha. Erika me dice sí, Merly sí. Perfecto, entonces sí se me escucha. Bien, el caso de la T3, tengo hasta, me parece que el lunes para corregir. Voy a tratar de corregir las evaluaciones que me faltan de este grupo este fin de semana. ¿Sí? Así que espérenme hasta ese entonces porque ahora son más páginas para leer porque aumentaron las páginas y bueno, están ustedes dentro de su derecho de utilizar el total el número de páginas y eso me ha retrasado un poco más el tener que revisarlas. ¿Sí? Así que este fin de semana, incluso el lunes, voy a estar corrigiendo las evaluaciones. Bien, bien doctores, hemos tenido una semana complicada a nivel político también. Bastante trabajo en esta semana se ha tenido. Bien, bien, bien. Ya les proyecté aquí las diapositivas. Dice aquí, semana 12, órganos centrales. Ya recuperé el audio, doctor. Qué bueno, Ronald. Muchas gracias, doctor. Y se ve esta lámina para poder... Perfecto. Gracias, Merly, por confirmarme. Bien, entonces quito esta cámara aquí y empezamos con la clase. El logro de la unidad, seguimos en la última unidad de clase. Esta es nuestra penúltima clase. Profe, pero yo he visto que faltan más semanas. Claro, la semana que sigue es la semana 13, ya, donde vamos a hablar de órganos descentralizados. Y esa es la última semana con contenido nuevo de clase. Como les comenté, ya la semana 14 es una sesión integradora, es donde vamos a hablar más reglas que nos dé la universidad, examen sustitutorio, examen final, reglas que nos va a dar la unidad académica para ustedes trasladarle, ¿no? Conocer el reglamento, fechas y plazos para que ustedes puedan ver sus evaluaciones, etc. Pero ya la siguiente semana es la última. ¿Sí? Última de contenido, porque en realidad el examen el semestre no acaba hasta el examen final, corrección de examen final, sustitutorio, hasta ahí, ¿no? Pero lo que les digo es que la siguiente semana tenemos, de acuerdo al sílabo, el último tema nuevo, ¿no? Órganos descentralizados. Así que esta es nuestra penúltima clase, doctores. Nuestra penúltima clase, y seguramente la siguiente clase la vamos a destinar a ver algunas cositas de su T4. Entonces, nos queda poco y nada de la clase. Bien, entonces estamos en esta unidad, en esa misma unidad, que es la última unidad. El logro de la sesión, que nosotros sepamos, naranja, ven, aquí está, qué son los órganos centrales del Estado peruano. Y como lo que ha acontecido ahora en el contexto político es mucho de lo que estamos viendo en clase, he querido comenzar con esto. Primero, objetivos de la clase es que nosotros sepamos la estructura del Estado peruano. La clase pasada fue una clase muy densa, muy teórica, muy filosófica, porque estaba dándole una ojeada a lo que va a ser materia de evaluación en la T4 y hay mucho de lo que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Mucha teoría, mucha filosofía, igual ustedes lo tienen en el material, por eso le dimos una importancia mayor, ¿ya?
porque la clase estaba destinada para los principios, ¿no? Y de eso estuvimos hablando, y muchos de esos principios ahora, con el contexto político, son de aplicación de la interpretación. Recuerden cuando estábamos hablando de la interpretación, cuáles serían los posibles criterios para interpretar, bien, mucho de eso lo conversamos la clase pasada. Entonces, conocer la estructura del Estado peruano, conocer cuáles son estos órganos centrales y analizar las funciones que tienen estos poderes. Bien. En la semana 13 es la T4, sí, la próxima semana es la T4. Sí, había leído otra cosa. Bien, para hablar de los órganos centrales, ¿qué me podrían decir de este tema? Alguien que se anime, órganos centrales del Estado. La semana pasada hicimos una pequeña introducción, ¿no? Porque la semana pasada estuvo enfocada principalmente a saber los principios de la organización del Estado peruano. Claro, ¿no? Ronald nos dice los tres poderes principales del Estado. ¿Sí? Que nos dice Erika, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Qué bueno, entonces lo tienen clarísimo. Órganos centrales del Estado peruano. Bien, eso algo así habíamos hablado en la clase pasada. Ejecutivo, legislativo y judicial, también nos dice José Luis, Merle sí. Entonces, todos ustedes al unísono lo tienen. Por eso, como tema preparatorio, no quise iniciar con eso, sino con la coyuntura que tenemos ahora. Este famoso artículo que va a desordenar o dividir uno de los poderes que tenemos, ¿no? El ejecutivo. Como ustedes ya bien me han dicho, son tres los poderes, ya, además de los órganos autónomos que vamos a ver en la clase siguiente. En realidad el tiempo es muy corto, vamos a tratar de darle un enfoque principal a uno o algunos de ellos, ¿no? Este es el artículo que actualmente ha vacado a nuestro presidente de la República o a nuestro expresidente de la República. No sé si ustedes quisieran tomar el audio, me interesaría escucharlos para saber cuál es su opinión, a favor o en contra, se puede, no se puede, se podía, no se podía. A ver, ¿quién me levantaba la mano? Eric, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Justo vino información sobre lo que acontece en el centro. Se indica que se usó ese artículo y el inciso 2, pero a la vez no quedó especificado, no queda especificado la capacidad moral. ¿Cuál sería en su caso eh, al detalle? Pues no una explicación directa del tema, pues o que incapacidad moral para muchos no es. ¿Cuál sería su opinión al respecto también? En mi caso no queda claro esencialmente, pues, ¿no? Bien, bien, claro. Este es el problema que tenemos, ¿no? Porque algunos dicen sí, otros dicen no. Como bien nos dice Eric, el problema es que hay imprecisión en este concepto de la incapacidad moral, ¿verdad? Merly, Eric, no sé, ¿tienes Doctor, algo más? buenas noches. Gracias, Eric. Merly, Hola, cuéntanos. buenas noches, doctor. Sí, Hola. justamente es una pena pues no ver todas esas protestas y la violencia y todo lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Pero considero de que esto se hubiera podido prevenir si el Tribunal Constitucional en la primera moción de vacancia hubiera dado la interpretación para que no haya una interpretación de la norma de lo que se considera incapacidad moral permanente, ¿no? Creo yo que si el tribunal se hubiera manifestado antes de que le dieran la segunda, se hubiera dado la segunda moción de vacancia, yo creo que ahí hubiera ya parado todo, yo creo. Y Ya, ya. segundo punto considero de que, por Ajá. ejemplo, considero de que el Congreso que representa a toda la población ha debido poner por encima de todo al pueblo, por encima. Haber Bien. prevenido esto, en vez de sus intereses políticos, esto que estamos viendo ahora.
yo creo que si lo hubiera prevenido no hubiera pasado todo lo que se está viendo ahora. Y con esto todavía viene lo que es la crisis, todavía la segunda ola que ya se está dando en el Perú de lo del COVID. En realidad todo esto, bueno, particularmente considero de que lo hubiera podido prevenir el Tribunal Constitucional si se hubiera manifestado en su momento, con la demanda competencial que le puso el presidente en un primer momento. Bueno, ese es mi punto de vista. No, no, excelente, excelente, Merly. Entonces, de lo que se desprende, lo que nos has comentado, el TC no ha dado la precisión, debió darla. Ahora también tengo un comentario sobre ese punto y me parece que abiertamente nos has comentado de que no estás de acuerdo con la aplicación de este artículo. José Luis, buenas noches, doctor. Sí, doctor, compañero, buenas noches. Bueno, yo voy a expresarme como estudiante de Derecho y como ciudadano, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso, no hay el aspecto de legalidad y legitimidad, es lo que se está escuchando. ¿Por qué motivo? Porque el señor Vizcarra le aplica el artículo 2 del artículo 103, en la cual dice incapacidad moral o física, que va enlazada con la ética. Y usted ven, si van al diccionario o ven aspectos, libros que hable de derecho, no hay nada de este punto del aspecto de incapacidad moral. Incapacidad es como decir, el señor no puede hacer nada, ni una gestión. Y al expresidente Vizcarra ha sido uno de los impulsores que ha hecho, que no ha hecho, ¿no? Lo que a otros presidentes no lo han hecho de repente en el poco tiempo, ¿no? Es el aspecto. Y dos, de que, bueno, el Congreso, como dice la compañera, debía de pensar bien, dejarlo que termine su gobierno y recién tratar de abrir el proceso. Acá viendo en la parte ya legal, prácticamente le están haciendo un favor a Vizcarra, porque prácticamente usted que ya es abogado ya sabe que no, a un ciudadano no lo pueden juzgar dos veces. Y ahí prácticamente le están diciendo a él que el caso de Moquegua, cuando él era gobernador, ese caso ya tiene años y no tienen pruebas, no tienen evidencias la fiscalía, o sea, la acusan de algo que no está bien establecido, inclusive que no tiene ni las pruebas de lo que hablan de Moquegua, de la que hablan de corrupción. Yo creo que acá el Congreso se ha aprovechado del poder que tiene, inclusive se habla de inmoralidad, por ejemplo, el expresidente Vizcarra, el momento de dar su discurso en el Congreso, indicó que había 65 o 75 congresistas que están en actividad, que están procesados, algunos hasta 40, 50 procesos de Poder Judicial. Uno de ellos es el señor que ahora está asumiendo como presidente del Congreso, el doctor Valdés, que tiene 75 casos en la Fiscalía. Ellos entonces, ahí se puede decir que es inmoral, pero ellos, como dice, piensan en su grupo nomás, más que intereses ahí personales, creo. Eso sería otro... Así, y una pregunta, Doc, totalmente de acuerdo con lo que nos compartes, totalmente de acuerdo. Y tal vez un concepto de derecho, así para que me suban la moral, de lo que vimos la clase pasada, algo que se puede aplicar. La clase pasada muy filosófica, muy teórica, pero era lo que nos exigía el sílabo y de cara a su evaluación, también su T4 va a venir mucho de eso. Algo de eso, alguien tal vez que me pueda dar tal vez una precisión. Obviamente me interesa saber lo que ustedes me están comentando, es muy interesante, pero tal vez de cara a nuestra clase de derecho, un puntito más en cuanto a criterios tal vez de interpretación, criterios de sanción, criterios de evaluación. No sé si alguien se anime a tal vez compartirme eso, además de lo que ustedes tienen que decirme, porque me interesa saber qué es lo que piensan, ¿no? Y qué mejor en una clase de derecho conversar con ustedes. De momento estoy totalmente de acuerdo con lo que me ha dicho Merly, lo que me ha dicho José Luis, con todos ustedes. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Acá veo que, además de José Luis, Merly otra vez está acá y Marco Antonio. No sé, ¿quién quisiera tomar la palabra? Gracias, José Luis, por tu comentario, bastante preciso. ¿Merly? No, sí, doctor. También considero de que también, por ejemplo, en la Constitución, mira, los requisitos estoy viendo aquí en la clase de hoy,
¿ya? Dice, los requisitos, por ejemplo, para el legislativo los únicos 3 requisitos que tiene la Constitución es ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Yo considero que ahí deberían colocar también otros requisitos más, como por ejemplo, no sé, no estar de repente, sancionado o haber tenido una sentencia o estar siendo investigado, tener estudios, no sé, algo que pueda ayudar también, porque yo considero así, doctor, y no es por discriminar a nadie, ¿no? Sí. Yo considero que en el Estado, los que llevan a cargo el gobierno, el Estado, los 3 poderes, deben ser personas capacitadas, deben ser personas que estén ahí, dando la cara por el pueblo, porque son quienes nos representan, ¿sí? Y las decisiones que ellos puedan tomar en el pleno se repercuten en lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces yo considero que, por ejemplo, en esta estructura, bueno, en esta parte de los requisitos para ser congresista, imagínense, tenemos 68 congresistas procesados, están investigados. Ahora, como dijo hoy día el primer ministro, dijo, pero no es culpa de nosotros, es culpa de los lectores. Caramba, es culpa de los lectores. Ellos nos echan a nosotros la culpa de que es culpa de nosotros por haber elegido mal, pero ellos como Estado, como pueblo, como Estado legislativo, ¿ya? Como poder legislativo, ¿por qué no colocan en una de los requisitos, ¿no? Que no sea la persona, que no esté la persona procesada, ¿no? O sea, yo considero de que, no sé, doctor, de repente excedo mi manera de pensar, de repente pienso No, muy negativa, pero yo considero que hay veces, doctor, que a los políticos les conviene tener al pueblo ignorado, ya, tener más analfabetismo en el Perú, tener a la gente, vamos a decirlo así, y no invertir en educación para no hacer que la gente abra los ojos a la realidad, porque en realidad la educación, ya, el invertir en educación da bastante vista al desarrollo. Y de verdad que yo considero, doctor, que en la Constitución sí se deberían cambiar varios puntos. Bien, bien. De lo que acabas de comentar es bastante importante. Ahora más adelante lo comento. Una propuesta aquí de su compañera. Deberían haber más requisitos, ¿no? Personas más capacitadas. Ahora comento este punto que es importantísimo. Disculpe. A ver cuáles son los pros y contras. A ver. Marco Antonio, sí, doctor, sí, estabas en fila, no te preocupes, te iba a dar la palabra. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor, por permitirme participar en esta sesión tan importante y este tema que también está pues, en boca de todos, ¿no? De repente voy a ser el abogado del diablo, pero si nosotros entendemos por moral, entendemos pues, las buenas costumbres de dirigir y juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Es el comportamiento humano que debe tener un representante del pueblo con relación al bien. Entonces, doctor, si nosotros vamos a poner a analizar a una persona que viene siendo investigada penalmente por delitos de corrupción de funcionarios, cuando fue este señor, gobernador en uno de las partes del país, bueno, no me acuerdo exactamente en dónde, pero nosotros, ¿cómo podemos, doctor, calificar a una persona que está siendo investigada y que realmente se le está probando su participación y haber recibido, pues, montones de dinero en el momento que él estaba desarrollando su actividad como gobernador? En otras palabras, ¿qué capacidad moral tiene el señor de dirigir un país que se está cayendo en pedazos por la corrupción? Y ahora nosotros como peruanos tenemos que permitir a este señor que tiene rabo de paja estar todavía de aquí a 8 meses más en el gobierno, teniendo la capacidad y teniendo los antecedentes que tiene, que puede de aquí a más adelante poder realizar y poder cometer delitos mucho más grandes, pues por ser el jefe de gobierno y por estar metido no solamente en temas morales, en tráfico de influencias, el señor Cisneros, por acá. Yo pienso que este señor moralmente es una persona que ha colmado a la población. Yo pienso que la comunidad peruana tiene que entender que este señor no debía ser o no debía seguir siendo el presidente del Perú. Aquí el problema más grande, creo que lo tomo yo, ¿quién asumió el gobierno peruano?
porque si hubiera sido un señor Valentín Paniagua, como sucedió que después de Fujimori, pues estuviéramos contentos y estuviéramos encaminando el país, ¿no, doctor? Sí, sí, bastante válida tu posición, Marco Antonio, y me interesa que la hayas puesto sobre la mesa, porque mi intención de la clase es que ustedes sepan las dos posturas, y en atención a criterios jurídicos, que ahora se los voy a comentar, ustedes puedan tomar ya una postura, una opinión ya basada en nuestra clase de Derecho, ¿no? Es una clase de Derecho Constitucional. Por eso te agradezco Profesor, tu visto, Marco Antonio. profesor, disculpe, para terminar mi participación, disculpe la molestia. No, no te preocupes. Bueno, simplemente para añadir lo que indicó la compañera, pues no, respecto a los congresistas, que bueno, si bien por un tema de elección, como se indica Está todo... hablando él. Yo pensé que estaba hablando Marco Antonio. No, disculpe molestias, disculpe que no... sí, Eric el que habla. Hola, Eric. Bueno, sí, el tema, como se sabe, todos tenemos derecho a elegir y ser elegido, pero también tendría que haber un filtro, pues, ¿no? Supuestamente como encargados en el legislativo debe ser gente capaz, pues, no simplemente debe llegar con cualquiera. Es como en el caso de Merino, que ahora es presidente. Y es irónico porque para ser presidente es usualmente por elección popular. Técnica a una capacitación y la académica. ¿Refieres a esa capacidad? Esencialmente académica y que tenga un trabajo, digamos, estable, pues, ¿no? Puesto que obviamente si no tiene un trabajo, una capacidad económica, una capacidad académica, obviamente van a llegar los congresistas que hay ahora. Echan la culpa actualmente al decir, pues no, bueno, ustedes los eligieron, pero también hay una premisa bien simple, creo. Cuando los congresistas o cualquiera que asume algún cargo público te ofrece cualquier cosa, pues, ¿no? Incluso que no va a tocar, que va a ayudar y demás, pero obviamente, lamentablemente no lo cumplen. Ese es el detalle. Y lo irónico, como indico, es que para ser presidente es por elección popular también, pues, ¿no? Los últimos presidentes han tenido, el mínimo ha tenido un promedio de 4 millones, el máximo un promedio de 6 millones de votos. Y Merino ha tenido 5.000 votos, o sea, ese es el detalle, pues. Es irónico que tener un presidente con 5.000 votos a nivel nacional, pues, ¿no? A pesar de la situación, todo aquello, que si bien fue elevado de congresista a presidente, es la circunstancia lo cual enerva la actitud de ciudadano en sí, pues, ¿no? Pero bueno, eso sería todo y bueno, muchas gracias. Gracias, Eric. Entonces, ahora le doy el pase a Marco Antonio un ratito. Merly y Eric nos dan un punto importante que ahora también va a ser materia de conversación o de comentario, y nos inciden en que las personas capacitadas, ¿no? Esas personas capacitadas deberían estar en los cargos y no cualquiera, sino personas con conocimiento técnico, académico, por lo menos. Bien. Marco Antonio, doctor, buenas noches. Bien, gracias al compañero José Luis, eso sucedió en la región Moquegua, ¿no? Simplemente para terminar esta parte de mi participación, doctor, yo pienso que, y tomo esta postura porque comparto la idea con los compañeros, ¿no? Tiene que haber un filtro en el momento de los requisitos para ser candidato, ¿no? Si bien la ley dice, para que tú no puedas postularte, no tienes que estar sentenciado en procesos procesos ¿no? Lamentablemente, pues, los procesos penales duran tanto tiempo y entre el proceso de apelación y el proceso en sí se hace tan largo que los candidatos, pues, si bien postulan y ganan estas elecciones, tanto al Congreso o de repente también como la presidencia, lo hacen en el momento que la investigación se encuentra en etapa preliminar o investigación preparatoria, ¿no? O de repente se encuentra en juicio oral, pero no existe una sentencia que condenen a estos candidatos. Es por eso que ellos aprovechan este lado legal para poder postular y lograr la inmunidad parlamentaria. Se ganan 5 años para poder manejar, pues, al Poder Judicial y tener beneficios a través del Poder Legislativo para poder solucionar sus temas
en base a la corrupción que estamos viviendo en el país. Lo repito, doctor, yo estoy de acuerdo con la vacancia presidencial, y como dicen mis compañeras, no es por discarga, de repente es por la tranquilidad del pueblo, pero lamentablemente pues estamos de un mal en mal en peor, y esperemos pues que esperemos más adelante que haya una respuesta positiva de este nuevo presidente para poder sacar adelante esta crisis que tenemos, no solamente crisis social, ¿no?, sino también una crisis sanitaria que nos viene mucho más fuerte. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Bastante interesante tu participación, Marco Antonio, te la agradezco. Carla había levantado la mano, después la bajó. Aquí ahora otra vez tenemos a Carla. Doctora, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Sí? Sí, ¿Se me doctora. escucha? Se intercorta un poquito, me parece. A ver. Sí, Cuéntame, doctora. ¿Ahí se me escucha? Mejor, sí, mejor. Sí, ya. Sí, profesor, justamente quería hablar respecto al tema que es controvertido. Decir que el Poder Legislativo, con más razón, de que son los encargados de hacer leyes, conocedores de las leyes y de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento jurídico al que pertenecemos, saben bien que es el romano génico, ¿no? Y cualquier persona, sea presidente, quien sea, cosa del se le ha juzgado sin tomar en cuenta que él todavía es un presidente con una incapacidad moral. No hay una sentencia firme de cada una de las denuncias que está diciendo. Entonces, ni un juez todavía lo ha declarado, menos puede ser un congresista. Yo creo por ese lado no se ha respetado, ¿no?, el derecho a su presunción de inocencia. Además, el derecho que tiene todo ciudadano, incluyendo con más razón él, por tener una inmunidad también, gozar además de una inmunidad, de un debido proceso. Acá se ha salteado como ellos han querido, han hecho como han querido las cosas y no se ha seguido el proceso que se debe respetar y que está en la misma Constitución, ¿no? Sí, pero solamente eso es lo que quería contar, nada más. Carla, te felicito porque has dado en uno de los Gracias. puntos más importantes de la clase. Muchas gracias por tu aporte. Y gracias también bueno, Eric, Merly, Ronald, que nos han estado escribiendo aquí en el chat. Hay varios puntos aquí sobre la mesa. El más importante, o uno de los más importantes, aquí hay qué pasó en la vacancia en anteriores procesos. Pero bien, ahora se los comento. Como dijo bien su compañera Carla, la felicitación va al 99%, Carla, porque no has puesto tu apellido en el nombre, doctora. Ya estamos de cierre, ¿no? Estamos en el cierre del semestre, así que ya no tendría mucho sentido, pero hubiera sido más interesante saber el apellido. Pero bueno, Carla nos habla del principio de presunción de inocencia. Recuerden ustedes que en la semana 4 y siguientes hablamos de toda persona tiene derecho a, hablamos de los derechos humanos, ¿no? Algo que nos parecía tan teórico, ¿no? Por el hecho de ser persona, yo tengo derechos humanos. Ahora les converso lo que nos está preguntando Merlin, no te preocupes, hay una lámina de eso. ¿No? El artículo 1 de la Constitución, que por el hecho de ser persona, toda la Constitución va en defensa de la persona y el respeto de la dignidad. Ese era el artículo 1 de nuestra Constitución. Nos queda clarísimo que la defensa de la persona es el fin supremo de esta Carta Magna. Bien, y en el artículo 2 teníamos una serie de derechos que ya los hemos ido trabajando poco a poco, ¿no? Un grupo de ellos era derechos políticos, pero los primeros que trabajamos eran los derechos civiles o los derechos fundamentales, ¿no? Primero trabajamos los derechos fundamentales. Y este principio que le asiste a toda persona, en nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a, toda, o sea, desde el artículo 2 y todo lo que viene en adelante, es un derecho que le asiste a toda persona, ¿no?
lo que nos dijo Carla, lo que bien nos dijo Carla, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. En el artículo 2, ¿ya? En el artículo 2, 24E, allí te dicen que toda persona goza de este principio de presunción de inocencia. ¿Y en qué consiste el principio de presunción de inocencia? Yo les había insistido mucho en clases pasadas de que, por favor, lean, entiendan, como abogados tienen que saber todo lo que tiene que ver con el debido proceso. Bueno, la presunción de inocencia es una de las expresiones del debido proceso. ¿Qué debemos entender por presunción de inocencia? No solamente el hecho de que yo, por este principio, no voy a ser reputado responsable de alguna imputación hasta que haya una sentencia definitiva, ¿no? Una respuesta definitiva de la autoridad. No solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con el hecho de que yo no estoy obligado a autoincriminarme. Eso es parte del principio de presunción de inocencia. Yo no estoy obligado a autoincriminarme. Tengo derecho al silencio. Tengo derecho a aportar pruebas sobre mi inocencia. Y tengo derecho a que esas pruebas se valoren, se razonen y en atención a esas pruebas yo tenga una respuesta que me sancione, no, pero en atención a las pruebas y mis dichos. ¿Sí? Entonces, este derecho es un derecho humano también. De todos los tratados que fuimos trabajando, ¿no? Este derecho a la presunción de inocencia está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 11.1, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2, en fin, ampliamente lo hemos trabajado en semanas anteriores, pero este principio de presunción de inocencia compone todos los elementos que les estoy diciendo. Y toda persona, sin importar el cargo, tiene derecho a ejercer, ¿qué? La presunción de inocencia. Segundo punto, presunción de inocencia aquí. Segundo punto, las acusaciones que ha hecho el Congreso, primero yo les voy a dar, así cuando hablamos de teoría económica, fui desmenuzando cada uno de los conceptos y después los integramos, igual va a ser acá. La acusación que hace el Congreso y las votaciones, ¿no? Las hace en función a 3 elementos y voy a decir entre paréntesis probatorios, ¿sí? En atención a WhatsApp, correos electrónicos, pero si uno escucha a los congresistas, mayoritariamente, casi unitariamente nos dicen que han sancionado a Vizcarra por los dichos de varios colaboradores eficaces. Ahora, ¿qué es un colaborador eficaz? Un colaborador eficaz es una persona que ha aceptado una responsabilidad de índole penal en un proceso que está investigado, ¿ya? Y para tener beneficios procesales, ¿ya? Le dice a la fiscalía, junto con el juez, ¿sabes qué? Yo tengo más información y en atención a la información que yo, postulante a colaborador eficaz, te voy a dar, obviamente estos dichos tendrán que ser corroborados. Y más adelante, si es que eso aporta al proceso para dilucidar la verdad y efectivamente saber el 100% de la verdad y sancionar a todos los responsables, bueno, este colaborador eficaz tendrá un beneficio. Pero retrocediendo un poquito más, este colaborador eficaz tiene que postular, es decir, tiene que decirle al fiscal, oye, ¿sabes qué? Yo sé que Carla está inscrita acá en UPN y forma parte del grupo de los jueves de 9 de la noche. Ah, ya, ok. ¿Cuáles son las pruebas? Ah, ya, las pruebas es que todos los días se conecta en la clase, jueves 9 de la noche, y este día hizo una participación muy, muy buena hablándonos de la presunción de inocencia. Ah, ya. ¿No? No solamente es el dicho, sino la prueba. Y este acuerdo de colaboración eficaz tiene que estar firmado y respaldado por un juez. ¿Ya? Allá, en la colaboración eficaz, con este postulante a colaborar eficaz, y vean que en esos procesos hay varios, ¿no? Todos quieren tener un beneficio porque ya saben que hay pruebas contundentes en su contra. En fin, allí también hay un procedimiento. Uno de estos procedimientos, entre otros, es la presunción de inocencia. Bien, esto no se ha hecho. La respuesta que ha dado el Congreso es en base a dichos de aspirantes
a colaborador eficaz. ¿Ya? Otro punto. Cuando nos comenta Merly, por ejemplo, profe, sí, que el Tribunal Constitucional ya con la primera vacancia ha tenido que pronunciarse, ¿no? Les cuento en chiquito, en breve, para que ustedes tengan un conocimiento panorámico de lo que ha pasado. Con la primera vacancia que afrontó Vizcarra, Vizcarra lo que dijo fue, oye, Tribunal Constitucional, vamos estoy demandando al Congreso, al Legislativo, porque ¿quién es el que tiene que interpretar el contenido de incapacidad moral? ¿Y en qué consiste este contenido de incapacidad moral? ¿Quién lo va a interpretar? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? Porque de lo que estamos viendo, hay varios puntos, todavía estoy en la mitad de lo que les voy a comentar. De lo que estamos viendo, acá hay incapacidad moral, pero no tenemos una definición, ¿no? Entonces, lo que hizo el TC es, bien, esta es la demanda del Ejecutivo, ¿ahora qué hago? En todo proceso, si tú tienes un inquilino moroso que no te paga hace meses, antes de la pandemia, ¿verdad? Tú tienes las pruebas, tienes las filmaciones, el inquilino te ha dicho en tu cara y lo has filmado, ¿sabes qué? No te voy a pagar, Alejandro, porque no te quiero pagar, pues bótame. Ya, demándame, bótame, no me voy a ir, y te cierra la puerta en la cara. Y con eso vas y presentas una demanda. ¿Qué va a hacer el juez cuando reciba la demanda? No lo va a sentenciar directamente. Le va a correr traslado de la demanda al inquilino moroso y, en fin, va a haber un proceso, el juez decidirá en base a las pruebas, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, en el proceso competencial. El Ejecutivo es el que demanda, ¿y qué hace el TC? El TC le corre traslado al Legislativo, le corre traslado al Congreso. Tenían 30 días para responder. Esos 30 días vencieron ayer para responder. Lo que han respondido ahora, en pocas palabras, es, ¿sabes qué? El hecho de que haya un criterio interpretativo de un término constitucional limita el derecho constitucional. Es lo que ha dicho el Legislativo. Ni siquiera lo ha definido. En fin. El problema aquí es que, primero, el Tribunal Constitucional, para decidir algo, ha tenido que ya tenía la demanda y ahora le faltaba la contestación del Congreso, que no la tuvo. Anticipándose a eso, lo que hizo el Congreso es, bien, antes de yo responderle algo al Tribunal Constitucional que me ha pedido, primero hago la votación de vacancia, ¿no? Entonces, primero sacan a Vizcarra y después le contestan al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene vista de la causa todavía el 18 de noviembre, ¿sí? El 18 de noviembre, y ustedes como abogados, bueno, ya aspirantes abogados, después de la vista de la causa, hay unos días todavía que se va a tomar el tribunal para ver qué ha pasado, ¿no? Para ver qué ha pasado, trasladarlo a una resolución y resolver. Pero eso es lo que ha pasado a nivel de Tribunal Constitucional, ¿ya? Otro punto, de la capacitación de las personas. Yo comparto con ustedes el concepto de, si hay personas que nos van a dirigir, estas personas tienen que estar altamente capacitadas o mínimamente con un conocimiento académico. El problema es que esto ya se debatió mucho dentro de nuestra época republicana, recuerden todas las constituciones que hemos tenido. Bueno, el problema es que al tú poner un requisito académico, como por ejemplo universitario, técnico o un requisito académico, una de las lógicas a las que se llegó por también presión social es que habría una posible discriminación de las personas que no tienen, por su condición social, económica, no tienen el acceso a esa educación. Imagínense ustedes pueblos rurales, campesinados, en fin, lugares donde no hay universidades. Justo ahora lo que ustedes están viendo, la reforma universitaria, ¿no? La reforma universitaria, ¿por qué demoró o por qué tiene tanto entrampamiento? Dijeron, ok, no vamos a crear más universidades, perfecto. Y por ahí un congresista dijo, oye, ¿y esa no creación de universidades también aplica para zonas rurales? ¿No? Porque allá no tienen acceso a la educación, ¿ah? Y nosotros como Constitución somos un Estado unitario, descentralizado, debemos garantizar, ¿no? ¿Qué pasa en estos centros alejados? Allí deberían tener universidades públicas, ¿no? Y en esa línea es lo que ustedes están viendo de las universidades públicas, ¿no? Entonces, sí, yo también considero que debería haber una capacitación para el término de congresal, pero recuerden que el cargo congresal es un cargo de representación por sectores, por regiones,
¿verdad? Hay congresistas que están aquí en Lima, pero representan una región distinta a Lima, ¿verdad? Y en atención a esos criterios es que no se le han puesto mayores requisitos para la ocupación de cargos congresales. Yo coincido con lo que me dice Eric, con lo que me ha dicho Merly, Marco Antonio. Deberían haber capacidades adicionales, ¿no? Mínimo capacidades académicas para ser congresista, pero ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, y por eso es que no solamente en Perú, sino en varios estados a nivel mundial han optado por esta situación. Lo que sí se le exige es el ejecutivo en cada una de las carteras. Si bien es cierto, no es una exigencia, allí sí se necesita un criterio técnico para cada profesional que va a asumir una cartera, ¿sí? Todavía no hemos terminado con lo que vamos a conversar, Marco Antonio, pero adelante, ¿tienes una pregunta, un aporte? No, doctor, una consulta. Técnicamente, ¿cuáles son los parámetros legales para demostrar una incapacidad moral? Todavía no llegamos a IDOC, estamos desmenuzando todavía conceptos previos. Ya, correcto, listo, correcto. Pues sí, no te preocupes. Bien, entonces ya hemos hablado de las barreras para poner requisitos al congresista, los problemas a nivel de Tribunal Constitucional, en qué consiste el derecho constitucional que le asiste a todos, ¿ya? De la presunción de inocencia. Vean que no solamente es que no haya una sentencia que diga que yo soy responsable de lo que se me acusa. Vemos que hay más. Tengo derecho al silencio, a no autoincriminarme, a aportar pruebas, y el debido proceso. El debido proceso en fácil es el hecho de que tú, para ser juzgado, para ser procesado, para ser sancionado por una situación, deberías tener, entre otras cosas, una pluralidad de instancias, una motivación, una respuesta de quien te está sancionando fundamentada en derecho. Y este es el principal problema. Ahora sí ya llegamos al artículo, ¿no? Hay varias interpretaciones de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Hay interpretaciones sistemáticas, integrales, parciales, textuales, literales, en fin, una serie de literatura sobre interpretación. De cara aquí, una interpretación literal, que es lo que ha hecho el Congreso para aplicar este concepto de vacancia, ¿no? ¿Qué es lo que dice este articulito? Este articulito dice, vamos a vacar al presidente ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Ya? Cuando el presidente se encuentre inmerso en una permanente incapacidad moral. Que hemos ido al reglamento del Congreso, al orgánico reglamento del Congreso, y no teníamos respuestas, no tenemos respuestas sobre el concepto de incapacidad moral, ¿no? Y ese es el problema, que el Congreso está diciendo, bien, yo he hecho una interpretación literal, la incapacidad moral, y no sabemos qué es lo que debemos entender por incapacidad moral, ¿ya? Si uno va a uno de los textos, los códigos comentados, ¿no?, de la Constitución misma, que atiende a la exposición de motivos de la Constitución, no hay una definición del plano moral, ¿ya? Pero una de las ideas que se manejan es la reputación del Estado, ¿no? El Congreso, incluso para advertir lo que podemos ver como incapacidad moral, puede, de acuerdo a uno de los criterios interpretativos, porque aquí estamos en un problema de interpretación, dice que el Congreso tiene potestades suficientes para fiscalizar incluso la vida privada del presidente de la República, ¿sí? Por este criterio tan amplio de la incapacidad moral, ¿no? Es un cajón desastre, una puerta abierta que el Congreso ha utilizado a su favor. El problema aquí, ya pensando como abogados y uniendo la clase pasada, la interpretación de la Constitución principalmente es una interpretación integral. ¿Y qué quiere decir una interpretación integral? Que debemos tener todos los artículos unidos en conjunto y pensando como si fuera uno solo. ¿Qué significa ese uno solo? Que en atención a esta interpretación integral de toda la Constitución, debemos atender el derecho al debido proceso
que aparece en la Constitución, derecho a la presunción de inocencia, que aparece en la Constitución, ¿verdad? Derechos que no han sido tomados por el Congreso. El problema de la incapacidad moral es su falta de definición. No hay una definición legal de incapacidad moral. Ese es el problema. Lo que nosotros podemos tener como concepto de incapacidad moral no es lo que legalmente asume el Congreso o lo que dice la ley. ¿Ya? Cuando nosotros veamos literatura de lo que se debe entender por incapacidad moral, vamos a ver una serie de ejemplos, ¿ya? Pero vamos a ver alusiones que van a la honra, van alusiones, criterios a los valores, a la forma correcta, al hecho de no tener investigaciones. Y aquí viene otro concepto, ¿no? Cuando ustedes, alguno de ustedes me comentó, profe, no deberían los congresistas tener investigaciones para postular al Congreso. Yo pienso igual que ustedes, pero aquí hay un tema también legal, ¿no? ¿Qué pasa con lo que les estoy diciendo del debido proceso y la presunción de inocencia? La Constitución te dice que tú vas responsable hasta que no se declare judicialmente lo contrario. ¿Y cuándo es judicialmente lo contrario? Cuando haya una instancia definitiva que te diga que eres responsable. Es decir, primera instancia y segunda instancia. Saben que la casación no es instancia, pero incluso hasta que termine de resolverse a nivel judicial tu casación, ¿no? Y como bien nos comentaba uno de ustedes también, esto puede tomar años, y sí, pues toma años, ¿no? Entonces, vemos que a nivel constitucional hay muchas llaves, hay muchas puertas abiertas para que el Congreso haya aplicado este artículo. Marco Antonio, doctor. No, yo no veo. Merly. Sí, doctor, una consulta a ese comentario que usted está haciendo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el señor, bueno, ingresa como congresista y ya en proceso, estando adentro, se le declara, o sea, se le halla que sí es culpable, o sea, que sí tiene que ver, si es un corrupto, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque si ellos, se supone que ellos tienen inmunidad parlamentaria, entonces ahí nada más quedaría el proceso hasta que ellos salgan de su cargo. Claro, claro. Eso es lo que a mí o sea, a mi criterio, por eso es que digo que no debería, ni así sea, vamos a decirlo así, que esté iniciando, ni siquiera así, ni que esté iniciando el proceso, vamos a decirlo así, todo aquello que tenga demanda, por prevención, creo yo, por precaución, no debería, porque al final ellos como tienen inmunidad parlamentaria, al final no se les puede investigar hasta después que salgan de su cargo, y eso no me parece justo. Bien, bien. Un detalle interesante a propósito de los que nos comentan. Cuando una persona ejerce una función pública, hasta puede ser regidor, alcalde, congresista, comisario, policía, usualmente procurador público, en fin, trabajas para el Estado, usualmente estás expuesto a denuncias. Una serie de denuncias que te vienen por montones. No estoy justificando a ninguno, estoy hablando de una realidad peor si estamos hablando del aparato estatal, sea ejecutivo, legislativo, judicial, cual sea el poder, ¿ya? Cual sea la función. En el ejercicio público hay muchísimas denuncias que reciben los funcionarios. Denuncias que usualmente no escalan, porque en el proceso penal ustedes saben que hay etapas, ¿no? En fácil hay una etapa de investigación previa, hay una etapa ya de investigación dentro del proceso, que es cuando ya se formaliza, hay una etapa donde te acusan, ya esto es más peligroso porque ahí se va a valorar prueba y finalmente vendrá una sentencia, ¿no? Hay todas unas etapas del proceso penal, pero usualmente estas denuncias que reciben funcionarios caen en el primer nivel, ¿no? Entra la investigación, queda en nada y al final se caen los procesos. Lo que pasa es que cuando el congresista de la República entra en funciones, tiene una inmunidad.
lo que pasó con el congresista, el ex congresista ya difunto, que tuvo un incidente con una aeromoza, ¿no? La presión popular hizo que le levantaran la inmunidad y fuera procesado, fuera al menos investigado por lo que había hecho, ¿no? Tocamientos indebidos, en fin. Pero ese es el problema. Y yo personalmente considero que esa inmunidad debe ser regulada, pero sí es importante para ejercer el cargo. Porque imagínense si un congresista no tuviera inmunidad, ¿cuál es el problema? Que el congresista, ahora vamos a ver, tiene muchas facultades. Tiene facultades de fiscalización, de control, entre otras. Imagínense si el congresista no tuviera inmunidad, todas las cosas que podría frenarse, ¿no? Si el congresista quisiera investigar, controlar, fiscalizar, sabes que tienes una denuncia en proceso, tienes una denuncia en curso, tienes una primera sentencia, una segunda sentencia, te vas a ir a la cárcel al, por ejemplo, condenar a un congresista a pena privativa de libertad, se podría estar frenando las atribuciones del congresista que son muy amplias y son muy abiertas, ¿no? ¿Cuál era un criterio jurisprudencial o una modificación que se quería? Es, oye, ¿sabes qué? Que sea el Tribunal Constitucional que diga finalmente si se le levanta la inmunidad o no, que sea la Corte Suprema la que diga si se le levanta la inmunidad o no a los congresistas. Y en ese vaivén estamos, ¿no? Ese es el problema de que el congresista no tenga inmunidad. Sería una persona que no va a poder trabajar. Lo mismo que el presidente, ¿no? No podría trabajar si no tiene ciertas inmunidades. Aquí por la puerta abierta, por la puerta falsa, se encuentra este cajón desastre que todavía no está definido y por eso tenemos lo que tenemos ahorita en política, ¿no? Es bastante tedioso, bastante interesante ver todo esto, pero es finalmente lo que tenemos a nivel jurídico. Un par de reflexiones adicionales para cerrar el tema es una interpretación estricta, solamente leyendo este artículo, permitiría la vacancia, porque no hay una definición de lo que debemos entender por incapacidad moral. Y eso es lo que ha utilizado el Congreso, ¿no? Si ustedes mañana más adelante se dedican a propiedades, derechos reales, a compra-venta, al mundo tributario, al mundo de construcción, en fin, van a darse cuenta de que están viviendo al amparo de un contrato. Si su contrato no está bien redactado, no tiene las condiciones mínimas e indispensables, van a tener mala suerte, porque lo que dice el contrato es lo que se va a hacer, ¿no? La Constitución es ese parámetro. Esto es lo que tenemos, ¿no? Incapacidad moral, no la tenemos definida, bueno, se aplica. Mi criterio es, no debería aplicarse por una interpretación sistemática de todos los principios que hemos estado viendo en la Constitución, ¿verdad? Pero ya hemos visto que hay dos posturas. Si el tribunal declara la inconstitucionalidad, ¿qué sucedería? Otra cosa a propósito de la pregunta que me hace Merly, y ahora le doy el pase a Marco Antonio y Eduardo. Merly nos dice, profe, ¿y qué pasa si se declara una inconstitucionalidad? Un punto importante que ustedes deben saber es, el juez no se va a atribuir cosas que no le han pedido, ¿ya? Lo importante es saber qué le han pedido. El proceso que está en trámite es sobre el primer caso de vacancia, en el caso de Richard Cisneros. En ese momento se dio la demanda competencial, donde se le dijo al Tribunal Constitucional, hoy sabes qué, pronúnciate sobre este concepto, ¿no? ¿Quién tiene la competencia para decir qué se entiende por incapacidad moral? ¿Verdad? Porque nadie lo sabe. Si vemos un libro, te habla de honor, te habla de buena fe, te habla de buenas costumbres, te habla de reputación intachable, pero ¿y cómo es reputación intachable, ¿no? Que tenga procesos. Un proceso no significa nada, ¿verdad? Sí, podría, ¿no? A través de una reforma constitucional, porque recuerden que las normas constitucionales tienen un rango, están arriba en el escalafón. Así como, por ejemplo, se ha modificado el artículo del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora es Junta Nacional de Justicia, ¿no? Igual se podría hacer acá, pero ustedes como abogados tienen que saber que su demanda es lo que marca tu suerte de aquí a 5 o 10 años.
el juez va a resolver sobre lo que pediste en tu demanda, sobre lo que se pidió en la denuncia. No sé si han visto casos de delincuentes que han salido de la cárcel después de 5, 7, 8 años, ¿no? ¿Qué pasó? El fiscal acusó mal. Un ejemplo que sucede ahora en la práctica, ¿no? Robo y hurto. Robo, violencia, hurto significa que no hay violencia, ¿no? Se acusa usualmente a delincuentes por robo y al final el juez dice, ¿sabes qué? Acá no hay violencia. Yo no te puedo condenar por robo porque aquí no hubo violencia. Esto es hurto, nulidad. Entonces todos los años que pasaron el proceso retroceden a 0. Lo mismo es acá, ¿ya? ¿Cuál va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional? Va a depender de lo que se le pidió. ¿Qué se le pidió? Oye, tribunal, pronúnciate para ver qué debo entender por incapacidad moral y quién tiene la competencia para definir lo que es incapacidad moral. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las aristas que ustedes como doctores de Derecho deben barajar, deben ver, ¿no? A la hora de analizar la vacancia del presidente, que son temas bastante interesantes, ¿no? El problema que tenemos aquí es que a nivel de la justicia social, del bienestar social, satisfacción social, nosotros no nos sentimos que ha sido una respuesta justa del Congreso. Como bien nos dijo una de sus compañeras, no es la defensa del presidente. Si es que él tiene que afrontar una responsabilidad penal o la que sea, la afrontará en un procedimiento, pero hay un debido proceso. Hay unos canales que se tienen que actuar y activar, ¿no? Que no se han hecho. Bien, doctores, entonces, ¿por qué era importante este concepto de la vacancia? Acá ustedes tienen antecedentes ya de la vacancia en el caso de Fujimori, en el caso de Kuczynski, la votación. Antes no se tenía una normativa que nos diga cuál era el número de votos para una vacancia. Al final, después ya del caso Fujimori, sí se tuvo, ¿no? Sí se tuvo el número para la vacancia. El número que se requería era una mayoría calificada, ¿no? Y aquí les he puesto otra vez la diapositiva que les había compartido en una clase pasada, pero para que no se olviden, ¿qué debemos entender ahora que estamos viendo que el Congreso es protagonista? ¿Qué debemos entender por una mayoría relativa? ¿Ya? Mayoría relativa es de los que están, votan, la mayoría es la que va a aprobar, por ejemplo, una ley. Mayoría absoluta te requiere 66 votos de los 130, ¿no? Como por ejemplo, para censurar a un gabinete ministerial, elegir a la directiva del Congreso, modificar una ley. Y mayoría calificada, ya es esto más importante, 87 votos, ya para elegir el defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, 87 votos. ¿Sí? Esto es una mayoría calificada, ya lo habíamos visto en otra diapositiva, pero acá se los pongo otra vez para que refresquen estos números que van a ser importantes ahora con este contexto, ¿no? En el caso de Vizcarra tuvimos 105 votos a favor, superaron en exceso esta mayoría calificada de los 87 votos, ¿sí? Entonces, doctores, habíamos dicho que la Constitución tenía como finalidad la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Hemos visto de que esto está escrito, está en la Constitución, pero no necesariamente se cumple. Órganos centrales del Estado peruano. Ahora vamos a ver a nivel del tema que está propuesto en el sílabo, cuál es el peligro de esta situación de la que hemos empezado la clase. Diferencia entre Estado unitario y centralista. Este tema no solamente es doctrinario, filosófico, sino que nos va a servir para entender lo que está pasando aquí. Si nosotros estuviéramos hablando de un Estado centralista, estuviéramos diciendo de que solamente en un lugar, en un solo órgano, recae todo el poder, ¿ya? Y todos los organismos y órganos que están a nivel del Estado van a responder a un solo poder, a un solo órgano. Y esto no es así. No tenemos un Estado centralista. Tenemos un Estado unitario, pero descentralizado, ¿no? Que propugna los deberes, derechos de independencia, autonomía. Sabemos que
el ejecutivo, el legislativo, el judicial, entre otros que vamos a ver, tienen una independencia, una jerarquía, una autonomía en el ejercicio de sus funciones. Y tienen un punto importantísimo de contrapesos. Los contrapesos que son esenciales para la división de poderes y la organización de un Estado. Ahora vamos a tener varios ejemplos de este contrapeso. Entonces, el que sea un Estado unitario y descentralizado significa que el poder no se encuentra concentrado en un único órgano, sino que se permite la posibilidad de que estas facultades se transfieran a nivel descentralizado, ejecutivo, judicial, ¿ya? Legislativo, y a nivel de los organismos constitucionales autónomos. Uno de estos, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Con su autonomía. Que nos dice Eric, y con respecto al referéndum, donde no se aprobó la bicameralidad, el congresista quiere ir en contra del referéndum. Bueno, no, aquí no va a haber mayor problema porque de lo que nos dice Eric, no puede ir un congresista por el solo hecho de ser congresista en contra de lo que diga la Constitución, ¿no? Le está cerrada esa puerta. Aquí vemos un mapa de lo que habíamos estado viendo en las clases pasadas, ¿no? El concepto de la semana 11 y 12. El gobierno es un gobierno el que tenemos unitario, descentralizado, representativo y que tiene una separación de poderes. ¿Ya? El gobierno está conformado por el gobierno central, regional y local. A nivel de gobierno central, ¿qué es esto? Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y además tenemos otros organismos autónomos, ¿sí? Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Aquí aparece Consejo Nacional de la Magistratura, sepan que se cambió por la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva del Perú, SDS, Contraloría, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC. Algunos de estos los vamos a ver en la clase siguiente. Es una clase donde vamos a elegir algunos de estos para poder conversar sobre lo que se trata cada uno de ellos, ¿no? Este es el mapa de la estructura del Estado, principios y la organización. Bien, dentro de la estructura habíamos visto de que habían unos principios, ¿no? Estos principios eran el conjunto de valores éticos, sociales, legales e ideológicos. ¿Cuál era el pensamiento en la Constitución del 93? ¿No? El pensamiento en la Constitución del 93, debido proceso, presunción de inocencia, ¿ya? Derechos que va a tener toda persona, ¿ya? Sin embargo, estos criterios no han sido aplicados, no han sido utilizados a la hora de esta vacancia de la que hemos sido víctimas ahora en el Estado. Bien, ahora nos queda claro, este concepto de los principios constitucionales inciden en la determinación de las libertades individuales, colectivas, sobre las libertades individuales y colectivas. Ahora, con estas protestas, ya se han pronunciado organismos internacionales, ONU, OEA, diciendo de que, oye, ¿qué está pasando en el Perú? Han habido detenciones por lo menos inquietantes respecto a los manifestantes, ¿verdad? Porque se estaría violando esta libertad de reunión. Estas personas, estos oficiales, estos policías que han detenido a manifestantes debían tener el uniforme, en fin, hay una serie de críticas. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de situaciones de detención a los protestantes en una situación como la que estamos ahora afectaría libertades colectivas, como la libertad de reunión, entre otros conceptos. ¿Sí? El concepto de Estado es algo que ya habíamos trabajado, los elementos del Estado, características del Estado de Derecho. Habíamos dicho de que era el principio Estado de Derecho, ¿no? Principio Estado de Derecho era que teníamos que sujetarnos a la ley, a la Constitución, principalmente a la Constitución, que va de la mano con los tratados internacionales y por debajo la ley, pero era imperio de la ley. Cuando decíamos ley, debíamos interpretar Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, etc. Imperio de la ley. Eso quería decir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho también quiere decir una cosa importante de cara a la conclusión de nuestra clase.
división del poder público, ¿ya? La división de poderes. La división de poderes no solamente es que nosotros sepamos bien los organismos autónomos, gobiernos locales, regionales y poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tiene que ver más con el saber cuáles son los pesos y contrapesos que cada uno de estos poderes ejerce sobre la política nacional, sobre el poder del Estado. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. El Estado democrático de derecho. Democrático es, bien, los ciudadanos participan. Cuando hablamos de derechos políticos, dijimos que habían dos formas de participación, la directa y la indirecta. La representativa era la que nosotros teníamos, en la que cuando Vizcarra deja el cargo, dice, bien, yo no me voy a poner en la vacancia, toma un concepto que nosotros hemos trabajado en clase de derechos políticos. Dice, los congresistas se han olvidado de la representación que tienen para ejercer el poder, ¿no? Nuestra democracia es representativa, significa que yo le digo a un congresista, ¿sabes qué? Tú vas a tomar las decisiones del Perú, del Estado, del gobierno, en fin, pero en atención a que tú, congresista, me estás representando. Sabemos que esto es un criterio ideológico, filosófico, utópico en algunos casos, pero esa es la idea de la democracia. Cuando ustedes escuchan democracia, la democracia es eso, la representación. La mayoría elige a alguien que los represente. ¿Qué los represente? Eso es democracia. Que la mayoría elige a alguien, pero ese alguien, ese líder, ese congresista, ese presidente, ese alcalde, te está representando. ¿Y a quién representa? Representa a las mayorías, mayoría que lo eligió, ¿verdad? Y ahora es evidente de que esta mayoría, estamos viendo protestas en todos los distintas regiones de Lima, de Perú, que hay protestas. Entonces no hay esta representación, no estamos hablando de esta democracia, cuando ustedes escuchen hablar de la democracia, ¿no? Gobierno de las mayorías, del pueblo, para el pueblo, bueno, ya ustedes sacarán sus conclusiones. Considerando entonces que estos órganos tienen su origen en la Constitución, son materia de estudio, obviamente, de todo el texto constitucional. Aquí habíamos hablado del artículo que modifica el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora le dice Junta Nacional de Justicia, ¿sí? El poder, punto interesante también de análisis. El poder político, el poder del Estado, emana del pueblo. Nosotros somos los que delegamos, por eso estamos en una democracia representativa. La mayoría elige a alguien que los represente, ¿verdad? No es lo que estamos percibiendo en las calles, no estamos percibiendo representación, por eso ese es el eslogan, el concepto que se está utilizando a nivel social, no me represento, porque eso es una democracia, entre otras cosas, democracia es representación, ¿no ves que una mayoría eligió algo? Entonces, órganos centrales, ya ustedes me han dicho de manera muy clara y uniforme, todos, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Bien, aquí tenemos también otros elementos de la estructura del Estado, gobiernos regionales, locales y los constitucionales autónomos, que vamos a ver algunos de ellos ya la clase siguiente. Dentro de esta distribución territorial de competencias, ¿ya? El concepto aquí no es qué norma tiene jerarquía sobre otra. ¿Qué norma tiene jerarquía sobre las leyes que da el Congreso? ¿O qué norma tiene jerarquía sobre las disposiciones que da el Ejecutivo? ¿Verdad? Por eso no estamos diciendo que el Legislativo o el Ejecutivo sea más. Estamos hablando acá de un peso y contrapeso, separación de poderes, control del poder. Por lo tanto, no interesa qué norma sea la que tiene mayor jerarquía, sino quién tiene competencia para pronunciarse sobre un tema en concreto, que es lo que estamos viendo ahora. Por eso es una demanda competencial. ¿Quién tiene competencias para decir qué es incapacidad moral? ¿Quién tiene competencias para aplicar, según ese criterio, la incapacidad moral? ¿Sí? Esto obedece a un concepto constitucional que tiene que ver con la garantía institucional
tiene que prevalecer la institucionalidad, ¿ya? El reparto de competencias de forma estable. ¿Ya? Todos estos conceptos, todo este tema constitucional tiene que ir de la mano con esta visión institucional de los poderes. Tiene que prevalecer de forma estable la institucionalidad del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bien, ¿qué nos dice acá? Consulta si esta canción trae como consecuencia la muerte de más peruanos, ¿por qué el tema de las protestas hizo que la población se olvidara del COVID y no hay distanciamiento ni nada? En ese contexto, ¿quién sería responsable de eso? En política hay un concepto también interesante, que el presidente de la República, ahora el presidente de la República ya no es el presidente del Congreso, ¿verdad? Este señor Merino era presidente del Congreso, pero al asumir funciones de presidente de la República, ya no forma parte del legislativo, forma parte del ejecutivo. Y el ejecutivo tiene sus reglas. El ejecutivo tiene sus reglas. Si Merino va a querer facultades legislativas, va a querer gobernar, en alguna medida va a tener que pedirle permiso al Congreso. Que se lo den, que no se lo den, que son amigos y por eso sí le van a dar, eso es otro tema. Pero el señor Merino ya no forma parte del legislativo. Hoy forma parte del ejecutivo. Este ejecutivo que tiene el presidente, que es el señor Merino, iba a tener a sus ministros con los cuales va a trabajar en cada cartera. A nivel político, ¿quién es el responsable por alguna situación como la que nos comenta John? El responsable va a ser el ministro. En un primer momento, el presidente del Consejo de Ministros y, en última instancia, ya la cartera, ¿no? Ministerio del Interior, por ejemplo. ¿Sí? No hay esa responsabilidad política para el presidente. La responsabilidad es para los ministros. El problema aquí es, antes, si hubiera habido con el gobierno de Vizcarra, de repente el Congreso interpelaba al ministro del Interior, ¿sabes qué? Explicaciones, censuraban al gabinete, etc. Pero ahora dudo que sea eso, ¿no? Porque el señor Merino ha sido un nacimiento de este Congreso. Entonces es difícil. Es difícil que ocurra esto y por eso es la protesta, porque nosotros identificamos, por más de que sean ahora dos poderes, Merino es ejecutivo y el Congreso es legislativo, son dos poderes distintos, los identificamos como uno solo, ¿verdad? Doctor, una consulta: ¿qué tanta repercusión puede tener que el Ejecutivo tenga cantidad de miembros de su bancada en el Congreso? Es una pregunta interesante también, ¿no? Porque imagínense que Vizcarra hubiera tenido mayoría representativa en el Congreso. Si un ejecutivo tiene mayoría en el Congreso, olvídense de que va a pasar una situación como la vacancia, porque tiene mayoría, no van a llegar a los votos. El Congreso ni siquiera se preocuparía por esa situación, ¿no? Pero si el Ejecutivo no tiene bancada o no tiene mayoría en el Congreso, le podría pasar, ¿no? Podría pasar ese tema de la vacancia. Ese es el problema con la representación del Ejecutivo en el Congreso. Entonces, sí, claro, eso es lo que está pasando, ¿no? Y lo interesante de nuestra clase, de saber algo que ustedes ya me han anticipado, profesor, ejecutivo, legislativo, judicial, es tener claro los pesos y contrapesos de cada uno de estos poderes. Bien, el legislativo nos queda clarísimo, ¿no? El Congreso aprueba leyes. El Ejecutivo, ¿cuál es el trabajo del Ejecutivo? Todos los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tienen el deber de controlar la legalidad y constitucionalidad de las normas. Pero ahora hemos visto que muchas de estas normas podrían, o son, o fueron anticonstitucionales. Una persona más literal me diría: profesor, no es anticonstitucional porque no se pronunció el Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional. Correcto, ¿verdad? Eran interpretaciones anteriores a una respuesta definitiva de una autoridad como el Tribunal Constitucional. Correcto. Pero, ¿qué poder tiene el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene la posibilidad de observar alguna norma que a su criterio pueda resultar inconstitucional. ¿Recuerdan en nuestra clase de economía que la dividimos en semana 8 y semana 9, de acuerdo al sílabo? ¿Sí? Dijimos
de que hay un criterio para el derecho del trabajo, salud, el tema económico y el tema de cadena de pagos, etcétera. ¿Sí? Si el Congreso, que ahora no tiene legitimidad, porque vemos mucha gente en las calles protestando en contra de este Congreso, en contra de este Ejecutivo. Si el Congreso no tiene legitimidad, ¿qué es lo que va a hacer? Dar leyes que le den legitimidad. Usualmente estas leyes son leyes que van a tomar mucho presupuesto de la República o podrían tomar mucho presupuesto de la República, leyes de primer momento inconstitucionales o que podrían ser muy perjudiciales para el país. Se me ocurre una norma, ¿no? Que tal vez no sea inconstitucional, pero sí muy perjudicial. Impedirle a los bancos que le cobren a los deudores por un periodo de un año, por ejemplo, ¿no? Eso sería nefasto para el país por temas económicos que ya hemos conversado, pero podría darse una ley de esta naturaleza del Congreso y que se ha visto que tiene esta línea de pensamiento. ¿Qué hacía el Ejecutivo antes? Las observaba. El problema es que ahora con este Ejecutivo, que es un poder distinto, que viene del Congreso sí, pero es un poder distinto, se tiene duda de si Merino, que representa al Ejecutivo, vaya más adelante a observar una de estas normas que vayan en contra del pueblo, que vayan en contra del Estado. ¿Sí? Ese es el problema. Peso y contrapeso. La función del Congreso es dar leyes. Sí, pero si el Ejecutivo ve que esta ley no está andando bien, que es contraria a la Constitución o a la legalidad, la puede observar. Peso y contrapeso. Si hay uno de estos problemas competenciales, se van a un organismo autónomo. ¿Qué organismo? El Tribunal Constitucional. ¿Verdad? Si tiene un problema un congresista porque posiblemente ha podido cometer algún ilícito, bueno, el Poder Judicial. Pero tiene inmunidad, se le podría levantar la inmunidad y el Poder Judicial entrará a investigar, ¿no? Vemos que estos tres poderes actúan de la mano como pesos y contrapesos. Eso es lo interesante de la clase y lo interesante de la situación que hemos expuesto al inicio de la vacancia. ¿Habrá esta situación de pesos y contrapesos en nuestro actual estado, en nuestra actual conformación? ¿No? Por eso es importante que la prensa en este momento esté constantemente vigilando a ver si efectivamente estas normas son o no son constitucionales o qué se está haciendo. ¿Sí? De momento el Congreso sacó un anuncio ayer, me parece, hoy día, diciendo, ¿saben qué? Población, tengan ustedes la tranquilidad de que no vamos a crear nuevas universidades privadas, ¿ya? Pero el problema era con las universidades públicas, ¿no? Por lo que te comenté en la introducción de la clase. Entonces, la prensa va a cumplir ahora un rol bastante importante para la fiscalización de lo que vaya a hacer el Congreso con el Ejecutivo ahora. Bien, el Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular. Una definición de legislativo es que represente, ¿ya? Que haya una representación popular. Sabemos que ahora este Congreso no la tiene hoy, pero sí la tuvo cuando fue elegido. ¿Con qué nos quedamos? Con la representación que tuvo cuando fue elegido, ¿verdad? Eso es un Estado de derecho, las reglas del juego. ¿Cuánto va a durar el proceso? ¿Cuánto va a durar el cargo? Y tú te haces responsable del voto, viene la mayoría y se ocupan los cargos, ¿sí? El legislativo, como ya hemos visto, no solamente te da leyes, también te fiscaliza, también te controla, ¿ya? ¿Controla quién? La acción del gobierno. El gobierno lo vamos a entender como el ejecutivo, el poder judicial, ¿verdad? Es un órgano deliberante. Todos estos señores van a deliberar si está bien o está mal la acción del ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es deliberante, discuten, debaten opiniones, posiciones o formas fundamentales de organización de los grupos. El problema del legislativo, como bien nos dijo Marco Antonio, Merly, Eric, el problema es que no tienen un conocimiento técnico especializado como se quisiera. Muchos de ellos tal vez sean muy capacitados a nivel académico y está muy bien. El problema es que estos
estos requisitos que no existen, como tener un mínimo de nivel académico, hace que hayan personas, congresistas, que voten a favor o en contra de una situación sin tener el conocimiento técnico. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado a nivel legislativo, a nivel de jurisprudencia internacional y doctrina internacional? Es, ok, este congresista no le podemos dar el requisito de que sea una persona con cierto conocimiento académico porque estaríamos discriminando a esas poblaciones que no tienen acceso a la educación. ¿Ya? Ellos también tienen derecho al voto y tienen derecho a ser representados. ¿Ya? ¿Cómo van a ser representados por alguien que no conoce, aunque tiene un cierto título académico, si en toda su localidad, en toda su región, no hay acceso a ese nivel académico, por falta de recursos, porque no hay universidades, no hay carreteras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha dicho a nivel de doctrina internacional, jurisprudencia internacional? Bien, entonces estos congresistas deben tener un grupo de asesores que tienen cada uno de estos congresistas, equipos de asesores, cada uno de los congresistas, cada una de las comisiones, ¿verdad? Entonces, los congresistas, si bien es cierto, no podrían tener el conocimiento técnico, tienen grupos de asesores que los van a ir orientando en sus funciones, en algún determinado proyecto o en alguna determinada votación, ¿sí? Sí, esto es cierto, no cubre el 100% de lo que se quisiera, pero lo cierto es que hay esa posibilidad para que los congresistas puedan tener un conocimiento técnico sobre alguna situación en la que vayan a deliberar, ¿sí? Entonces, está integrado por 130 congresistas, elegidos de forma directa, es un congreso unicameral. Esto ya lo hemos venido diciendo, los requisitos que bien me anotaban y de los cuales no estaban de acuerdo, ¿no? Ser peruano de nacimiento, la edad, gozar de derecho al sufragio. La estructura parlamentaria del Congreso, una estructura ampliamente conocida, el Pleno va a la cabeza, ¿no? Y finalmente el presidente es el que va a representar a este Congreso. A veces hay una confusión entre el Consejo Directivo y la Mesa Directiva. ¿Cuál es la diferencia? Este es el Pleno, ¿verdad? El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. ¿Ya? Aquí van a estar todos los congresistas, todos sin excepción, diciendo sí o no, absteniéndose, deliberando sobre algún concepto o algo de lo que esté en el Pleno, ¿no? De lo que se esté conversando, debatiendo, deliberando en el Pleno. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales, reglamentarias. Sí. Esto que ven acá, el presidente del Congreso, ¿no? Y los 3 vicepresidentes, esto es la mesa directiva. A esto se le va a entender como la mesa directiva. Ya de todo el Pleno, este circulito más chiquito, donde está el presidente del Congreso con 3 personas más, es la mesa directiva. ¿Ya? Acá está otra vez el tipo de mayoría, la mesa directiva, bien, esto ya lo hemos conversado, y el consejo directivo, ¿ya? Está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominarán directivos portavoces, elegidos por su respectivo grupo. ¿Qué quiere decir? Esto es la mesa directiva, acá a la izquierda, y estos señores van a formar parte de todo este cuadrado, que es el consejo directivo, ¿verdad? Con fotos creo que, si es que había una confusión, yo entiendo que ya lo conocen, pero igual aquí está la diferencia, ¿no? Mesa directiva, por eso acá dice que está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios. Por eso esto es más grande, hay más personas. Y finalmente la presidencia, con las 3 personas adicionales, los vicepresidentes del Congreso. Y aquí está entonces la estructura del Congreso. Entonces, ¿qué hace el Congreso, el legislativo? Debate, aprueba leyes, pero también tiene un control político, que lo hemos visto innumerables veces. Aprueba ministros, investiga autoridades, sanciona
como nos ha quedado clarísimo. Tiene funciones legislativas, funciones fiscalizadoras, las más interesantes, la moción de censura, cuestión de confianza, pide información, pide explicaciones a las autoridades, a los congresistas, los llama, ven qué ha pasado. Funciones especiales, designa autoridades. Una de las más importantes es la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Problema de fondo, hoy, vigente. Si hemos visto que este Ejecutivo ha nacido del Congreso, ¿ya? Podemos anticipar que podrían ser lo mismo. Sabemos que a nivel de poderes del Estado son cosas distintas. El Ejecutivo es el presidente de la República, que ahora es el señor Merino, con su gabinete, los ministros. Eso es aparte. Si ellos quieren facultades para legislar, le van a tener que pedir permiso al Congreso. ¿Ya? El Congreso verá si le da o no le da facultades. El Congreso puede llamar a interpelar, puede pedirle explicaciones a cualquiera de los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, en fin, va a seguir lo mismo que teníamos antes. No sabemos en qué términos. Pero este Congreso tiene la posibilidad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, problema por el cual nos fuimos al referéndum hace algunos años. Y este Tribunal Constitucional es el que va a decidir el conflicto de competencias. ¿Quién debe interpretar lo que debemos entender por incapacidad moral? ¿Quién debe aplicar este concepto? ¿Cómo se debe aplicar el concepto? Ese es uno de los peligros que tenemos hoy sobre este equilibrio de poderes, sobre este peso y contrapeso de los poderes, ¿no? Hoy en día es, ¿cómo va a ser esta designación de los miembros del Tribunal Constitucional? Dentro de las funciones especiales del Congreso, son muchas, variadas, entre otras, designar, elegir a los representantes máximos de los organismos autónomos, ¿no? BCR, SBS, Directorio del Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional, entre otros, ¿sí? Acá vemos dentro de las atribuciones del Congreso una bastante interesante, que es ¿qué tan viable sería que el TC se elijan elecciones? Bueno, eso ya depende del Congreso. Depende del Congreso, está dentro de sus atribuciones. Depende del Congreso, ¿no? Un punto importante donde se ve claramente la división de poderes, este tema de los pesos y contrapesos, este Congreso, por ejemplo, autoriza al presidente de la República a salir del país. Y hemos visto que en una de las circunstancias de vacancia al inicio de la clase, que estaba la posibilidad de vacar a un presidente si sale del territorio nacional sin permiso o no regresa dentro del plazo fijado, dentro del permiso que le dio el Congreso. O sea, es importantísimo el que el presidente pida el permiso, se le dé la autorización, ¿no? Y hemos visto innumerables veces que algún presidente del Perú pidió algún permiso para salir a algún evento internacional, se sabía que el Congreso no le iba a dar el permiso y al final el presidente se adelanta y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a ir, cancela su reunión, cancela su agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un peso muy grande el que el presidente salga de un país sin que el Congreso le dé permiso. Lo pueden vacar. Por esa situación lo pueden vacar. El presidente puede dejar de ser presidente, ¿sí? A eso me refiero yo con una interpretación sistemática de la Constitución. Todos los artículos se entienden en conjunto, van de la mano. ¿Ya? Los más importantes, a mi criterio, con respecto a esta situación en la que estamos viviendo, es el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Acá en el Ejecutivo, el presidente de la República personifica a la nación, ¿ya? Los requisitos para ser presidente, tener más de 35 años al momento de la postulación, gozar de ese derecho al sufragio, ¿sí? Y aquí están los requisitos,
Es un órgano encargado de gestionar el funcionamiento estatal, llevar a cabo políticas generales que aseguren el cumplimiento de las leyes. Este ejecutivo, como ya lo hemos visto, está compuesto por su presidencia, el Consejo de Ministros, obviamente por el presidente de la República y sus ministerios, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros y sus ministerios. Aquí están los ministerios, ¿no? El Consejo de Ministros designa al conjunto de ministros y su presidente y funciona como órgano colegiado que reúne a los ministros y a otros miembros del respectivo gobierno. Aquí está la estructura del Ejecutivo: presidente, su Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros. Las atribuciones del presidente: cumplir la Constitución, tratados, representar al Estado, dirigir la política, velar por el orden interno y la seguridad exterior. ¿Por qué orden interno? Porque él está a cargo de la cartera, por ejemplo, del Ministerio del Interior, policías, ¿no? Orden interno. Seguridad exterior, ¿por qué? Porque él está a cargo de la cartera del Ministerio de Defensa, por eso seguridad exterior. Y así cada uno de estos puntos tiene una justificación. Convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes, regidores y demás funcionarios. ¿Sí? Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Otro derecho importante del presidente: dirige la política exterior, nombra embajadores y ministros plenipotenciarios. Bien, aquí había uno. Indultos, ¿no? El presidente, en su capacidad de dar indultos, vimos a esa señora que había sido sentenciada en el aeropuerto a varios años de cárcel por tirarle el sombrero a un policía. Y en la misma cantidad de años salió un delincuente que había robado y matado y le dieron la misma cantidad de años que esa señora, ¿no? Que fue a la cárcel y finalmente el presidente la indultó. Bien, el último poder, lo hacemos cortito, ya por el tiempo. El Poder Judicial es uno de estos órganos del Estado, ¿ya? Donde se va a marcar el criterio de que esta posibilidad de administrar justicia emana del pueblo, ¿no? La función del Poder Judicial es administrar justicia, pero administrar justicia y que haya una percepción de justicia social en el Estado, en el pueblo, en la población. Hemos visto innumerables sentencias que no han causado esta sensación de justicia social en el pueblo y ha tenido como resultado de que a los jueces se les destituya del cargo y finalmente en instancia superior se revoque, se rectifique, se cambie la decisión inicial. Lo vimos en desalojo, por ejemplo, acá en Lima, para las personas que no son de Lima, lo vimos en un desalojo de tierras cercanas a Gamarra, ¿no? Que un juez le dio la razón a los comerciantes informales que estaban en una localidad cercana a Gamarra, en un gran mercado, ¿no? Hubo un juez que les dio la razón, pero habíamos visto que el alcalde, el presidente, habían actuado de manera articulada para dar orden y efectivamente limpiar esa zona donde había delincuencia, había informalidad, mucha sociedad, contaminación, etcétera, ¿no? Vemos en ese ejemplo que la justicia social debe ser advertida por el pueblo y nosotros con las decisiones que toma el Poder Judicial debemos estar de acuerdo. Hemos visto, por ejemplo, también situaciones de denuncias de violación sexual en el caso de varias señoritas, inclusive una de ellas en el Congreso, que tuvo tal impacto social que en las instancias originarias judiciales no había tenido respuesta favorable a esa señorita. Tuvo que venir la presión social y esa señorita ya tuvo una decisión favorable en su proceso.
¿sí? Sabiendo que este Poder Judicial es un órgano que administra justicia, su función es autónoma, al igual que el Ejecutivo, al igual que el Judicial, ¿sí? Tiene una administración autónoma, independiente. Una regla aquí, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a decisiones judiciales, ¿sí? Todos nos debemos a las órdenes del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dentro de estas órdenes del Poder Judicial está este concepto que yo les paro desarrollando, les paro conversando, por razones de tiempo no lo desarrollamos como se quisiera, del debido proceso. El debido proceso incluye esta presunción de inocencia de la cual siempre les converso, incluye otros derechos, como por ejemplo el derecho a que te notifiquen, algo tan simple, tan formal, pero hemos visto muchos casos de personas que han llegado a una etapa de sanción, a una etapa de lectura de sentencia, cuando fueron mal notificados, se les notificó en una dirección correspondida. Eso es debido proceso. Derecho a acceder al expediente, es decir, que tú, como procesado, como sancionado, como posible infractor de alguna norma, porque esto también se aplica en temas administrativos, tengas acceso al expediente, a ver sobre qué pruebas, sobre qué situaciones te van a juzgar, te van a sancionar, cuáles son los argumentos jurídicos, el que puedas refutar esos cargos, el que puedas exponer tus argumentos, presentar alegatos refutando esos argumentos, el que tú puedas obtener una decisión de la autoridad, una decisión motivada, fundamentada en derecho, según el artículo tal, según el inciso, ¿ya? Y además que puedas impugnar esas decisiones. Si es que tú tienes una decisión que no te gustó o que consideras va en contra del derecho, tienes pluralidad de instancias, ¿no? Vean todos estos mini derechos que están dentro del debido proceso. Y una vez de que se han seguido todos estos derechos y se han cumplido cabalidad, que tienen muchos otros el debido proceso, se tendrá esta sensación de bienestar social, de paz social. ¿Sí? Esa es una de las funciones del Poder Judicial que tiene que ver con este tema intrínseco que les estoy comentando. Bien, aquí debido proceso, ¿no? Lo que les comentaba, uno de los principios indispensables del Poder Judicial, pluralidad de instancias, lo que les comentaba aquí. ¿Sí? Vamos entonces a las conclusiones. Bien, entonces como conclusiones, el Poder Ejecutivo está compuesto por este presidente de la República y su Consejo de Ministros, ¿ya? El Poder Legislativo, acá en la 4, ya cerrando, es el órgano de representación de la nación, encargado de realizar funciones legislativas, control político y demás que establece la Constitución. Las funciones del Poder Legislativo son legislativa, de fiscalización y de control. Nos ha quedado clarísimo con todo lo que hemos visto de que no solamente el Congreso Legislativo nos da normas, también fiscaliza, también sanciona. Bien. A ver, ¿qué acá? Bien, doctores. Básicamente ese ha sido el tono de la clase. Quería que con un ejemplo nosotros podríamos plasmar, ¿no? Todo lo que significa la división de poderes, estos pesos y contrapesos que siempre por razones de tiempo no podemos desarrollar como quisiéramos, pero es el riesgo que tenemos ahora con la estructura. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se colgó? Uy. ¿Qué pasó? No sé si podrían, si me escuchan, si podrían levantar el micro.
Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Sí, doctor, buenas noches, sí le escucho. Sí, se escucha. Gracias, doctor. Se me ha colgado la máquina, qué raro. Ay, no. ¿Y ahora? Doctor. Hola.
Bien. ¿Se me escucha? Sí, sí, escucha, doctor. Sí, Claro, doctor, sí se le escuchó. sí, sí, doctor. Qué coraje con esta computadora. A ver, doctores, lo más probable, no sé qué va a pasar. No sé si esta sesión se grabó o no se grabó. Si es que no, yo les voy a alcanzar ya, evidentemente, otra clase. Sí, yo pienso que sigue grabando, pero si es que no, para las personas que no han estado aquí en la clase, lo que les va a llegar es igual este mismo contenido, pero ya no con lo que estamos reviviendo acá, porque no sé qué ha pasado con mi computadora. Pero ese va a ser el percance, ¿sí? Marco Antonio. Sí, doctor, sí, se está grabando, está con grabación en curso. No hay ningún problema, creo, para la sesión para poder verla de nuevo. Porque no sé si lo que he hecho es reiniciar, o no sé qué he hecho. He ingresado otra vez, pero no sé si ese primer fragmento de nuestra primera clase va a seguir en esta grabación. Bueno, esperemos que sí. Si es que sí, les doy ese enlace. Si es que no, voy a tener que hacer otra clase y esa otra clase la colgaré. Una clase igual, completa, como la que hemos visto, pero tiene que haber solución. Si es que no me genera el enlace más tarde. ¿Sí, doctores? Entonces, doctores, eso ha sido todo por ahora. No sé si quieran darme algún comentario. ¿Cómo vamos con la clase? Una clase de opinión con algunos conceptitos. Sí, veo que todo. Gracias, Eric, Walter, José Luis, Fanny, por las palabras. Sí, todo claro entonces. Gracias, Merly. Gracias Sí, por. doctor, todo claro, gracias. Gracias, doctor. Entonces, ahora sí, me despido. Los dejo a ustedes descansar y esperemos mañana tengamos suerte a nivel deportivo. Al menos también. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctores. A volver a la marcha. Gracias, doctores. Arriba Perú. Sí, arriba Perú. Hasta luego, doctores. Buenas noches.